sibilancias múltiples que van a desencadenarse o van a tener múltiples gatillos que pueden ser igual infecciones, a veces exposición al humo del tabaco, ejercicio extenso o actividad física intensa y la presencia de alergenos. Y estos niños además van a tener síntomas asociados entre las exacerbaciones. En cuanto a los fenotipos del asma infantil, vamos a tener tres tipos. Las sibilancias precoces transitorias, que son aquellas que van a comenzar antes del primer año de vida y que usualmente hasta el tercer año desaparecen por sí solos. Usualmente en este tipo de pacientes, cuando se hacen estudios avanzados, la inmunoglobulina E o pruebas cutáneas alergénicas no van a ser positivas y no se van a encontrar ni a la anamnesis antecedentes patológicos de alergia en la familia, ni rasgos atópicos en los pacientes. Algunas veces vamos a determinar en estos pacientes que tienen en los estudios de función pulmonar cierta disminución en los valores, en especial cuando llegan a los 16 años, pero posterior a esta etapa se van a igualar con el resto de los niños sin esta patología. Usualmente los estudios que utilizamos en los niños para determinar si es asma o no, como la hiperrespuesta bronquial o la variabilidad del PEF, van a ser negativos. Sin embargo, vamos a tener factores de riesgo asociados a que nuestros niños presenten esta sibilancia, como ser el tabaquismo durante la gestación, que sean niños varones en relación de 3 a 1, niños prematuros por el hipodesarrollo pulmonar y evidentemente la convivencia con hermanos mayores y acudir a centros hacinados. Estas sibilancias usualmente van a estar asociadas a infecciones virales respiratorias. Como otro tipo de fenotipo vamos a tener a las sibilancias persistentes no atópicas. Estas generalmente van a comenzar antes del primer año de vida y van a persistir hasta los 6 años. No existe una diferencia de sexos en cuanto a la prevalencia. Estos niños son los que usualmente, tras la mayoría de sus infecciones respiratorias, van a presentar un síndrome bronquial obstructivo secundario y esto va a ser mucho más intenso durante el primer año de vida. De igual forma, como son no atópicas, los estudios alergénicos no van a ser positivos. La función pulmonar puede estar normal y disminuir levemente durante estos periodos y mantenerse con una disminución baja entre los 6 y 11 años. De igual forma, van a ser niños con hiperreactividad bronquial. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente tras estímulos muy pequeños van a tener una sobrereacción y van a desarrollar un síndrome bronquial obstructivo. Y obviamente, y afortunadamente, al ser persistentes pero no atópicas, van a desaparecer cuando aparece la adolescencia en los pacientes. Y el último fenotipo que debemos considerar son las sibilancias de inicio tardío atópicas. Estos episodios usualmente van a empezar después del año de vida y pueden darse a lo largo de toda la etapa, desde la niñez hasta la adolescencia. Van a predominar en varones. En este caso, las pruebas cutáneas sí van a ser positivas, tanto lo que es la respuesta de la inmunoglobulina como los estudios cutáneos de alergenos. La función pulmonar es normal
Al inicio va a empezar a disminuir conforme la enfermedad avance y los episodios se presenten más a menudo, pero con el tratamiento adecuado se va a llegar a una estabilización y normalización de la función. De igual forma, van a ser niños con una hiperreactividad bronquial de su primera hasta sus 5 años, pero la diferencia de esta es que suele persistir en la adolescencia. ¿Cuál de estos es lo más frecuente? Las precoses transitorias. ¿Cuál de esta es la que nosotros asociamos con el asma? Evidentemente las sibilancias de inicio tardío. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, en la elección de los tratamientos, el tiempo de vigilancia y la información que nosotros vamos a dar a los padres tiene que estar relacionada a que nosotros podamos detectar qué tipo de sibilante precoz es el niño y si es un sibilante precoz con riesgo para desarrollar asma. Y caso contrario, si no lo es, pues explicar a los padres que por un periodo corto de tiempo o unos cuantos años, pues es probable que presente este cuadro, pero que va a remitir en su totalidad al madurar el paciente. Para eso se han desarrollado lo que vienen a ser modelos de riesgo predictores de asma y podemos utilizar una infinidad de tablas, índices que mencionaré, los más importantes. Sin embargo, hay algunos datos ajenos a las tablas que nos van a levantar sospecha en estos pacientes. Entre ellos tenemos a los pacientes de género masculino, que es más frecuente en ellos presentar asma que en el sexo femenino, en aquellos que tengan una exposición a humo del tabaco tanto durante el periodo de gestación como en los primeros años de vida como humo de segunda mano, en aquellos niños, especialmente en menores de 6 meses que ya presenten datos de dermatitis atópica. Muchos de ustedes han podido ver que en algún caso hay niños que les da desde la alergia, la dermatitis del pañal, dermatitis de contacto, muy, muy, muy exageradas. Entonces nos dan datos de que ese niño probablemente pueda desarrollar asma durante su adolescencia o en cualquier momento de la edad pediátrica. Evidentemente, al ser una enfermedad mediada por inmunoalergenos, pues tener familiares que hayan desarrollado esta enfermedad nos da una prevalencia elevada de la misma y una predicción mayor en estos hijos, en los hijos o herederos de estos pacientes. Los antecedentes de sibilancias, y es por eso que les aclaro, el diagnóstico como tal de asma se lo hace con pruebas de función pulmonar y por las características de las pruebas de función pulmonar, si alguien alguna vez las ha visto, no se pueden hacer muchas veces en menores de 5 años, dicen las guías. E incluso es difícil hacerla en menores de 8. Entonces, si bien existen muchas patologías o muchos cuadros que denominamos antes de esta edad, que vamos a catalogarlos a partir de hoy como sibilantes precoces, eh, muchos de ellos nos van a llevar a la sospecha diagnóstica de un posible asma, que desarrolle un asma, sumado a otros criterios, y eso deben tener en cuenta. Y también está reportado en la bibliografía lo que vendrían a ser los niveles de inmunoglobulina E en suero, que va a ser mayores a 60 kilogramos por unidad, y o la presencia de una inmunoglobulina E específica para asma. Son estudios muy costosos, muy caros, no están disponibles en toda Bolivia y tampoco en todos los laboratorios. Entonces, si bien cabe mencionar para que ustedes tengan el conocimiento de los mismos, pues no los vamos a utilizar durante el resto del año. Lo que sí es bastante importante que puedan tomar en cuenta es el índice predictor de asma. De muchos años, básicamente ya 15,
Los autores Castro y Rodríguez desarrollaron a partir de un corte de estudio de pacientes en Estados Unidos un índice clínico. Se van a dar cuenta, netamente va a valorar datos clínicos apoyados con laboratorios básicos, ¿sí? En aquellos niños con más de 3 episodios de sibilancias por año, los primeros 3 años de vida, que además cumplían con un criterio mayor o dos criterios menores, se los designaba como un índice predictor de asma positivo. Este índice tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 88%. Entonces es bastante alto, ser un índice netamente clínico y nos va a ayudar mucho con lo que es el diagnóstico de asma. Después de muchos años se hicieron haciendo nuevos estudios. Al principio se tomaba, como ven, como criterio menor a la rinitis alérgica. Sin embargo, ya en las últimas actualizaciones, la rinitis alérgica como criterio ha sido modificada y se ha eliminado de la tabla. En la actualidad, se ha reemplazado la rinitis alérgica por lo que es la presencia de alergias alimentarias, ¿sí? Esta es una tabla que aún está en discusión. Existen algunas escuelas que todavía consideran a la rinitis como parte del índice, especialmente la escuela europea, ya no la toma en cuenta, entonces van a tener un poco de discusión, pero por lo menos en Latinoamérica y en Argentina, que es nuestro máximo expositor en cuanto a patología neumológica pediátrica, aún la tomamos en cuenta. La positividad del índice predictorio del asma va a aumentar en 7 veces el riesgo del asma a la edad escolar. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen un niño sibilante precoz que cumple los criterios para tomar un índice positivo, tiene 7 veces más riesgo de desarrollar asma después de los 5 años que un niño que no cumple sus criterios y aún sea sibilante precoz. Entonces, es una herramienta muy útil para todos ustedes para poder identificar a estos niños y derivar de manera oportuna para que se explique, se hagan tratamientos adecuados y se controle de manera adecuada a estos pacientes. En cuanto a los lactantes, se ha visto que la sensibilidad y especificidad puede ser un poco diferente. La sensibilidad baja a un 57%, pero la especificidad incrementa. Actualmente en menores de 1 año que aplicamos este índice predictor con resultados positivos, nos da una especificidad del 96,3%. Entonces es por eso que es una herramienta muy buena. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Primero, vamos a la parte inferior de la tabla que tenemos como criterio de inclusión a cualquier niño menor de 3 años que haya presentado sibilancia recurrente. ¿Y cómo la denominamos sibilancia recurrente? 3 episodios broncoobstructivos por año de vida, ¿sí? Si ustedes tienen un niño que ha reportado estas características, es menetorio que ustedes empiecen a buscar lo que son los criterios mayores y menores de esta enfermedad. Los criterios mayores, vamos a ver, si alguno de los padres presenta asma, si ha tenido un diagnóstico médico en esta etapa de vida de dermatitis atópica, y ha presentado alguna reacción alérgica a uno o más aeroalergenos, ¿sí? Como pueden ver, esta ya es una modificación establecida años posteriores, que si se presenta, por ejemplo, reacción alérgica al pelo del animal, del gato, del perro, se presenta una reacción alérgica al polvo, a los ácaros, entonces es en parte y es un criterio mayor de un índice predictor de asma. En cuanto a los criterios menores, pues vamos a tener, como les había dicho, aún considerado por nosotros, diagnosticado de rinitis alérgica, de los que somos del occidente del país, van a ver que hay múltiples niños que están con esta enfermedad diagnosticada, que hayan habido episodios en estos niños
de sibilancias que no hayan estado relacionadas con resfríos. Se han detectado a veces sibilancias audibles en exámenes físicos normales, posterior al ejercicio o a la actividad. En cualquier examen de sangre periférica existe una eosinofilia mayor al 4% y que presente una alergia alimentaria al huevo, leche o frutos secos. Entonces, si se dan cuenta, es una herramienta bastante sencilla de aplicar, son preguntas muy cortas y así como les hablé de la escala de tal, ustedes manejan paciente pediátrico, búsquenlo como índice predictor de asma, pueden tenerlo impreso en una parte chiquita en el escritorio del consultorio y son preguntas que van a dirigirlas. Y el único que tal vez podría presentarles alguna dificultad en obtener sería el valor de la eosinofilia, pero es un criterio menor. Ahora, si ustedes tienen a un niño catalogado como sibilante precoz con un criterio mayor, solamente uno de estos o dos menores, ya es un índice predictor de asma positivo. Entonces, es importante que ese paciente tenga una vigilancia estricta, una derivación a un pediatra y en ideal a un neumólogo pediatra para que sea vigilado, se haga mayor cantidad. ¿Sí? Otra forma que a ustedes les va a apoyar mucho es las características clínicas de la enfermedad. Entonces, para esto tenemos lo que es el diagnóstico en menores de 5 años. ¿Qué síntomas pueden presentar estos niños? Presencia de cuadros de tos, pero no va a ser, obviamente, un episodio de resfrío con tos, no, es un tos recurrente o tos persistente, que se viene a denominar cuadros, en los que este síntoma persiste por más de 3 semanas, que muchas veces tiene periodos como picos en los que disminuye la frecuencia por una semana y luego vuelve a presentarse, que se va a desencadenar por el ejercicio, por alergenos, por ciertos alimentos o por nuevas infecciones y que a veces durante esta etapa es muy alta. Refiero a este periodo terminando el otoño y empezando el invierno. Obviamente, encontrar sibilancias en cualquier niño nos va a dar una sospecha muy alta de que debemos utilizar índices para determinar si es un sibilante precoz, si tiene una probabilidad de asma en el futuro. Aquellos cuadros de niños que lleven dificultad para respirar asociados a broncoespasmo. ¿A qué me voy? Van a empezar a ver, como hemos visto el día de ayer, que en esta época llegan muchos niños con cuadros de neumonía con una dificultad respiratoria marcada. Lo habitual es que los cuadros de dificultad respiratoria por neumonía no sean asociadas a síndromes bronquiales obstructivos. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que esta característica ha virado y de hecho cada vez es más frecuente que la dificultad para respirar no sea tanto por el compromiso pulmonar de la neumonía, sino por el broncoespasmo asociado. Entonces, si ustedes detectan que con broncoespasmo su niño desarrolla dificultad y muchas veces incluso no es la neumonía, sino el broncoespasmo lo que les lleva a esto, es un criterio diagnóstico en menores de 5 años que les debe llamar la atención. Otro, la variación diaria. Es muy diferente que ustedes tengan pacientes que un día estén bien, no tengan ningún problema, a veces en especial se da cuando están en reposo los niños en casa, cuando no han tenido actividad física, y otro muy diferente cuando de un día para otro el niño decae, presenta datos de broncoespasmo, de dificultad o incremento de los accesos de tos, periodos cortos durante el día donde hay sibilancias hasta audibles por ustedes que remiten solas. Entonces son datos que deben averiguar durante la anamnesis de sus pacientes. Por último, no por último, pero además desencadenantes. Tienen que ver
y tratar de investigar qué desencadena estos síntomas anteriores en los pacientes. Si solamente son resfríos, como hemos visto, son alergénicos, hay mascotas en la casa. Es muy común que hoy en día nosotros tengamos un incremento de niños que presenten alergia a lo que vendría a ser el pelo de las mascotas, porque también se ha hecho más común que desde más pequeños los expongamos a este tipo de animales. ¿Sí? Tienen que indagar si los síntomas no empezaron con la llegada de una nueva mascota, con la introducción de un nuevo alimento, cuando estamos empezando a introducir alergenos a la dieta. Un criterio de alarma durante el diagnóstico es que la actividad del niño se vea limitada por los síntomas. Y esto en cualquier síntoma les debe llamar mucho la atención. Tienen presencia de tos que limita su actividad y van a presentar sibilancias o el niño sencillamente ya no quiere correr, ya no quiere tener una actividad. Un niño menor de 5 años usualmente es muy activo. Ustedes de la nada notan que el pequeño está decaído, pues evidentemente es importante que se les llame la atención. Los antecedentes personales siempre son importantes en familiares de primer grado. Tampoco es llamativo que, por ejemplo, tengan un tío en segundo grado y demás que presente asma, pues no es un dato estadísticamente importante y que nos va a dar una relevancia mayor. Y por último, si es un niño que ya presenta alguna terapéutica, por ejemplo, ya estuvo internado en algún momento por neumonía, ustedes pregunten si en algún momento utilizó aerosoles durante su internación y cómo mejoró con esto. De igual forma, si el paciente mejoró muy rápido con la administración de estos medicamentos, es para también parar las orejas y entender que estos pacientes pueden tener una hiperreactividad bronquial, como hemos visto como criterio en el slide anterior. Entonces, en resumen, en esta parte, la realización de una historia clínica muy cuidadosa y un examen físico completo les va a permitir evaluar si el diagnóstico de asma es probable, dudoso o poco probable. Y esto nos va a permitir orientar también a sobre qué diagnósticos diferenciales deben asumir. Siempre, y recuerden esto, deben descartar todas las causas secundarias de obstrucción bronquial. Estas pueden ser enfermedades sistémicas, asociadas tal vez a ciertos grupos de virus, por eso tal vez está siendo más importante, como hemos visto ayer, el panel respiratorio viral. Nunca se olviden, y todas las guías que ustedes puedan llegar a leer a lo largo de su formación y su tratamiento como médicos, es que la historia clínica tiene que ser lo mejor estructurada y que tiene que incluir una revisión específica de todos los síntomas del paciente. En cuanto a la clínica sugestiva de asma en menores de 5 años, para ser un poco más detallado, la tos, como hemos visto y ya he mencionado, tiene que ser una tos recurrente o persistente, no productiva y no asociadas a una infección respiratoria alta. ¿Eh? También hemos visto lo que vendría a ser la bronquitis, para que descarten esta parte, o mejor dicho, para que consideren, es un diagnóstico diferencial entre la sospecha de un asma o de un sibilante precoz, si lo quieren llamar, con la bronquitis, porque la tos mayor a 3 semanas nos habla de esto. Evidentemente, la tos recurrente no entra tanto en esta etapa. En cuanto a las sibilancias en el menor de 5 años, van a ser las sibilantes recurrentes que van a afectar el sueño, la actividad, pueden desencadenarse a veces donde ataques de risa, ataques de llanto y cuando estén expuestos a humo del tabaco o en las ciudades más contaminadas a la polución. En la dificultad respiratoria nuevamente asociada a sibilancias, que la actividad se estén dando cuenta que el niño no se está desenvolviendo como normalmente lo hacía, que está disminuyendo su actividad, no ríe tanto, no quiere caminar, no quiere corretear, a pesar de que
por su edad es un signo normal. El antecedente familiar, que va a ser en familiares nuevamente de primer grado, son los que me interesan, y la respuesta terapéutica, ¿sí? Que mejore con el tratamiento de beta-adrenérgicos y que empeore cuando se suspende, ¿ya? En esta parte también es llamativo y debe ser recalcado que en todos los antecedentes personales, perdón, en todos los antecedentes familiares, la presencia de dermatitis atópica y rinitis alérgica en los padres también es un punto llamativo y es un punto de sospecha para, pues, evaluar a estos pacientes. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener características orientadores de asma según el sistema que se encuentre comprometido, ¿sí? Usualmente las enfermedades rinosinusales, como hemos visto en la sinusitis y la descarga posterior, más bien nos van a hacer un diagnóstico diferencial, porque recuerden, el asma no va a generar mayor congestividad en este etapa. Si existiera en algún caso descarga posterior, la descarga posterior en el asma es hialina y no purulenta, a diferencia de la sinusitis. Las enfermedades digestivas nos pueden dar episodios de tos recurrente o tos crónica. ¿Sí? La enfermedad por reflujo gastroesofágico tan frecuente, pues nos va a alterar esto. Pacientes con trastornos de la deglución, como habíamos hablado ayer, son frecuentemente sibilantes precoces en cuanto a los niños con síndrome de Down, parálisis cerebral o que tienen algún trastorno deglutorio, pues presentan este tipo de características. Y obviamente algo que no es muy frecuente, pero aquellos que presentan una fístula traqueoesofágica, ya sea por alguna malformación congénita, como una estenosis esofágica, o a veces hay casos en los que se generó una fístula por alguna lesión. En cuanto a la característica propia de las sibilancias y los datos de broncoespasmo, pues siempre, como cuando nos lleguen pacientes con crisis de broncoespasmo, pues la obstrucción de la vía aérea siempre es importante. Y el primer diagnóstico diferencial y lo primero que se va a sospechar ante una ausencia de clínica durante mucho tiempo es un cuerpo extraño. En niños muy pequeños tendremos las malformaciones de la vía aérea, que pueden estar los anillos tracleares completos, la broncomalacia, la traqueobroncoemalacia, los tumores bronquiales. Entonces, son causas que están valoradas como diagnósticos diferentes. Los pacientes cardiópatas pueden, por la congestión, presentar dificultad respiratoria asociada a datos de broncoespasmo. Esto es más sencillo de evaluar porque obviamente la cardiopatía congénita nos va a dar datos clínicos al examen físico del corazón y el sistema cardiovascular. Tal vez sí tendremos un poco de problema en cuanto a las enfermedades broncoepulmonares, porque evidentemente niños muy pequeñitos, especialmente aquellos que han sido prematuros, muy frecuentemente nos van a presentar la displasia broncopulmonar con sus síntomas, que clínicamente igual hay roncos, sibilancias, la fibrosis quística, que va a estar asociada y afortunadamente la controlamos con el tamizaje neonatal, la discinesia ciliar primaria, que es una enfermedad autoinmune extremadamente rara, y las bronquiectasias o la bronquiolitis obliterante, que igual se dan en menor medida, pero que siempre debemos sospechar, en especial en aquellos pacientes que no mejoren con el tratamiento mejorado. Y evidentemente, algunas infecciones y enfermedades inmunológicas, de esta la más frecuente que podríamos decir, la tuberculosis en nuestro medio es de alta frecuencia y nos va a ocasionar muchos eh, problemas a veces al momento de diagnosticar. No se olviden que la llaman la gran simuladora, entonces puede estar muy asociada a ciertos síntomas, a ciertos momentos en cuanto al asma, entonces a veces se nos va a complicar el día. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta hasta el momento, algo que les llame la atención, algo que quieran que destaque, que quieran
que se recalque, porque es importante que me sigan el hilo en toda la parte de la charla para que no tengamos problemas. De no haber ningún problema, pues obviamente, pues podemos continuar. Si todo está entendido, en especial, quiero que comprendan bien lo que es el índice predictorio de asma, ¿sí? Es algo, una herramienta que incluso lamentablemente muchos pediatras no utilizan, pero que es vital para el manejo y el reconocimiento de estos niños. Continuando, en cuanto a lo que vendría a ser ya el examen físico de estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Un dato que se encuentra en el 30% de los pacientes atópicos, que es indicativo de que esos niños presentan alguna patología relacionada con enfermedades inmunoalergénicas, es el pliegue de Denis Morgan en el párpado inferior. Básicamente esto es un doble pliegue, ¿sí? Obviamente van a comprender que en niños pequeños no tenemos la dificultad muchas veces de encontrar este cuadro, por ejemplo, en adultos, que nosotros ya tendemos a tener arrugas faciales por líneas de expresión. Los niños no tienen esta peculiaridad. Entonces, lo importante es que vean a estos niños, como ven en la imagen, que se ve en el ojito derecho en el caso del niño, ven cómo se forma un doble pliegue en el párpado inferior. Si ustedes ven esto en un niño, sospechen y hagan preguntas, por más de que no sea la causa principal del motivo de consulta. Ustedes tienen un niño, por ejemplo, con diarrea que presente estos pliegues, hagan preguntas, que se les llame la atención mucho lo que es esta presencia de este cuadro. Otro dato que deben tomar en cuenta, el niño parece presentar ojeras de color violáceo y suboculares. Esto a veces se da por los periodos de hipoxia que generan la obstrucción por las sibilancias, ¿sí? Ya no es normal que un niño presente ojeras. Esto también se da porque estos cuadros están muy relacionados al síndrome de apnea obstructiva del sueño y van a ser niños que van a tener estas características. Luego que empiecen a destacar datos como que el niño se rasca todo el tiempo la nariz, todo el tiempo la piel, a veces se meten todo el tiempo a la boca cuando ya son mayores de 3 añitos, y pues ya no es parte de la etapa y están ahí queriendo rascar y tienen una sensación de hormigueo, que presenten rinorrea, mucosa persistente, sí, una secreción hialina anterior y que se va a exacerbar durante los periodos de cambio de estación, la voz nasal o amigdalina, por eso les digo que está muy asociado al síndrome de apnea obstructiva del sueño, el crecimiento anormal de lo que vendrían a ser las amígdalas en estos niños, pues les va a dar este tipo de voz, como cuando nosotros estamos resfriados, y también les va a dar una respiración bucal que es mucho más llamativa durante el sueño. También en esto tengan en cuenta que los niños no es normal que ronquen. Entonces, si ustedes al momento de hacer esta anamnesis o ven un niño con ojeras y demás preguntan, van a ver que los padres no es un dato que les llame la atención, pero ustedes como médicos deben tener en cuenta que no es normal, que está teniendo una apnea obstructiva, que requiere estudios, que posiblemente esté relacionado a un asma. Después, aquellos niños que presentan estornudos matinales, van a ver que hay mamás que llegan y dicen, mi niño todos los días estornuda, lleva meses, pero solo es en la mañana. Se despierta hasta una como 2 horas, estornuda y luego se le pasa. A veces las madres cometen errores y por el sistema de farmacias que funciona lamentablemente en nuestro país, de administrar medicamentos antihistamínicos como si fuera un medicamento diario y creen que con esto controlan los síntomas. Después que hayan presentado eczema atópico, que tengan reacciones alérgicas,
que los pliegues tengan intertrigos, que exista una mayor resequedad en la piel, lo que nosotros conocemos como la queratosis pilaris o la queratosis folicular, que van a darse cuenta, es muy frecuente, igual en el occidente, que cuando, por ejemplo, la mayoría de nosotros levantamos lo que es la parte superior de la manga, a la altura del hombro, a la altura del húmero, la piel se pone como para, tengamos coloquialmente, como piel de gallina, se sienten unos granitos, y que aquellos que hemos tenido la oportunidad tal vez de viajar a un clima más húmedo, se dan cuenta que esta piel se modifica cuando llegamos a este ambiente. Notamos un cambio, nuestra piel no está tan reseca. Esa queratosis pilar está relacionada con múltiples enfermedades inmunoalergénicas. Una de ellas es el asma, ¿sí? La presencia igual de blefaritis continua, de lagrimeo continuo, es muy llamativa. En cuanto a la clasificación, nosotros, ¿por qué vemos estos síntomas y por qué preguntamos de manera tan exhaustiva? Porque la presencia de estos síntomas nos va a ayudar a identificar la gravedad del cuadro que están presentando estos pacientes. Para eso vamos a tratar de clasificarlo en dos tipos, en un asma intermitente y en un asma persistente. Y a la vez el asma persistente se va a clasificar en leve, moderado o grave. Lo que nosotros tenemos como parámetros dentro de esta clasificación van a ser la presencia de síntomas diurnos, síntomas nocturnos, la respuesta a lo que vendría a ser los parámetros respiratorios, que esto por el momento lo vamos a omitir, y la variabilidad del PEF. Estos últimos dos se dan cuando ustedes ya han diagnosticado básicamente mediante clínica y han pedido una espirometría o estudios de volúmenes pulmonares en pacientes. Sí cabe destacar que, como les he dicho, hacer una espirometría en el menor de 5 años es básicamente imposible, pero afortunadamente en la actualidad en otros países ya se han desarrollado otro tipo de medios para tratar de analizar estas capacidades y volúmenes que nos han ayudado y es por eso que se ha creado este índice de gravedad. Sin embargo, nosotros podemos rescatar la presencia de los síntomas y de acuerdo a esto tomar conductas. Vamos a hablar de un asma intermitente cuando los síntomas de diurnos se den menos de una vez por semana. Esto quiere decir que básicamente semana por media tiene ataques de tos durante un día o a veces una vez cada 3 semanas presenta un cuadro muy corto y luego remite. También en cuando los síntomas nocturnos, que básicamente interrumpan el sueño, sean menos de 2 veces por mes. En ese caso hablamos de asma intermitente y como van a ver más adelante, este asma tiene una forma de ser tratado y vigilado. En cuanto al asma persistente, van a ir viendo, según la tabla, que los síntomas se van haciendo cada vez más frecuentes, desde leve a más de una vez por semana, pero menos de una vez por día, el moderado a que tiene síntomas diarios y las crisis van a afectar la actividad de los niños, y los graves, que no puede hacer nada. Los síntomas son continuos, es todo el día. La actividad física se encuentra muy limitada. Y de igual forma, los síntomas nocturnos en el leve son más de 2 veces por mes. En la moderada es más de una vez por semana. Y en la grave, básicamente se repite en todas las noches. En cuanto a los volúmenes, si les interesa saber, pues la relación BEF, capacidad vital funcional, y el volumen expiratorio final, va a ser en el intermitente mayor al 85%, en el leve de 80 a 85, en la moderada bajamos 75 a 80 y en la grave menor a 75. Y en cuanto a la presión al final de la expiración, pues vamos a tener la modificación de acuerdo a la aplicación de beta-adrenérgicos menor al 20%, del 20 al 30, mayor al 30 y mayor al 30% con remisión de los síntomas.
Existen clasificaciones tradicionales que están basadas en el asma del adulto. Esas son difíciles de aplicar en niños. Esta que les acabo de mostrar es aplicable a niños. ¿Sí? Van a ver si ustedes siguen la GINA, tal vez aquellos que les interese esa área, tiene otras clasificaciones en el adulto, pero esta es la que nosotros utilizamos, porque la del adulto es más complicada, los padres no pueden darnos toda la información que necesitamos. Esta clasificación, como se los he mencionado, nos va a ayudar a definir el esquema terapéutico que veremos más adelante. ¿Sí? Y obviamente se va a basar en la frecuencia de los síntomas. Ahora también tenemos otra clasificación que igual se puede utilizar en la edad pediátrica, que es una clasificación que la va a variar por episodio, lo que vendría a ser una episódica ocasional, episódica frecuente, una persistente moderada, persistente grave. ¿Sí? En este caso, los puntos que vamos a tomar en cuenta y los que me interesan, la frecuencia de los episodios, los síntomas que están entre episodios o intercrisis, la presencia y las características de las sibilancias y los síntomas nocturnos. De aquí para abajo, nuevamente son volúmenes, muchas veces no van a tener la oportunidad de tenerlos, pero si rescatamos estos puntos, vamos a ver que en aquellos pacientes que presenten crisis episódicas ocasionales que se van a caracterizar por, o perdón, un asma episódico ocasional, va a ser por episodios de pocas horas o días de evolución. Van a ser muy cortos, menos de uno cada 10 a 12 semanas. Y van a ser máximo 4 a 5 crisis al año. Durante las etapas que no presentan crisis, básicamente los niños se van a encontrar asintomáticos, realizando su vida normal, van a poder realizar actividad sin ninguna intercurrencia. Las sibilancias básicamente no van a estar presentes porque usualmente estos niños durante los exámenes que nosotros vamos a ver no van a tener esta característica y no tienen síntomas nocturnos, ¿sí? La episódica frecuente nos va a hablar que va a haber un episodio o menos de un episodio cada 5 a 6 semanas, que máximo van a presentar de 6 a 8 crisis por año. De igual forma, van a ser asintomáticos durante los periodos intercrisis. Sin embargo, con esfuerzo intenso, estos pacientes ya desarrollan sibilancia. Y es por eso que muchos hospitales ya aplican pruebas de esfuerzo en aquellos pacientes con un índice predictorio de alma positivo. Luego, los más llamativos es la persistente moderada, que va a tener más de un episodio cada 4 a 5 semanas de crisis, va a tener síntomas intercrisis leves, es decir, que ya va a presentar los cuadros de tos, ya va a presentar a veces sibilancias, y como ven, con un esfuerzo moderado, que para un niño es caminar, caminar unas 3 cuadras, ya va a tener esta persistencia de sibilancia. Y es aquí donde ya empezamos a ver síntomas nocturnos, que todavía son menos de 2 noches por semana, pero que ya se encuentran presentes. Y por último, lo persistente grave, que ya los episodios son frecuentes. Básicamente tenemos a veces cada 2 semanas un episodio. Los síntomas intercrisis son muy frecuentes, se van a desencadenar con el mínimo esfuerzo y que las noches también ya van a ser un quejar. Todas las noches van a presentar molestia, tienen dificultad para dormir, van a ser niños con ojeras, van a ser niños con todos los síntomas que ya hemos mencionado. Entonces, para resumir, el intermitente, un síntoma menos de una vez por semana, exacerbaciones muy leves de los síntomas, síntomas nocturnos menos de 2 veces por mes. El persistente leve, síntomas mayores de una vez por semana, pero menos de una vez por día. Leves exacerbaciones que pueden afectar la actividad y el sueño. Síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. La persistente moderada, con síntomas diarios.
Las exacerbaciones se pueden hacer y afectar tanto la actividad como el sueño. Los síntomas nocturnos son semanales, cada semana presenta estas quejas. Y en cuanto a los graves, pues básicamente todo es diario. La limitación es marca. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en estos pacientes? Que de acuerdo también a los síntomas, nosotros vamos a poder evidenciar y verificar si nuestro tratamiento ha sido el adecuado. Si nosotros ya estamos manejando, en algún momento se les presenta un paciente que ya tenga diagnóstico de asma y quiere un control, por ejemplo, ¿ustedes qué deben preguntar? ¿Cómo están sus síntomas diurnos? ¿Tiene algún corte del sueño? Es decir, hay síntomas nocturnos o algún despertar por asma, que si está utilizando la medicación de rescate que leemos a continuación más de 2 veces por semana y si hay limitación en la actividad física. Con estas 4 preguntas, ustedes pueden evaluar el grado de control. Si a todas estas preguntas no presenta ningún dato patológico, el asma se define como bien controlado. Entonces pueden decirle que no necesita modificar la dosis, que mantenga sus dosis de corticoides o lo que sea que esté utilizando de igual manera. Si ustedes detectan pacientes que tienen un grado parcial, es decir, que ya tienen uno o dos respuestas a estas preguntas con datos patológicos, entonces ese paciente requiere o un reajuste en la medicación o una modificación en la misma. Y evidentemente, si ustedes tienen tres o más cumpliendo las 4 preguntas con datos patológicos, ese asma está mal controlado. Ustedes deben ascender en lo que es el manejo del tratamiento. Nuevamente, esto se utiliza mucho en pacientes que ya tienen el diagnóstico. Y lo que va a pasar y a lo que ustedes están encargados muchas veces es, como atendemos en salud primaria, en hospitales de segundo nivel, muchas veces el neumólogo infantil, que es el que ve el asma, o a veces el pediatra, no está presente o no alcanza la cantidad de especialistas para vigilar estos pacientes. Entonces, ustedes con esta tabla pueden controlar y solamente aquellos que estén en estas 2 etapas requerirán tal vez una reevaluación. Y espero que incluso aquellos que estén aquí, ustedes ya puedan manejarlos una vez concluida esta etapa. En cuanto a los principios terapéuticos del asma en los menores de 5 años, primero hay que determinar cuáles son nuestros objetivos del tratamiento. Los objetivos van a ser controlar los síntomas, prevenir las exacerbaciones y, por tanto, disminuir las muertes por asma. Por lo tanto, los medicamentos que tenemos que utilizar tienen que tener la capacidad de mantener la función pulmonar lo más cercana a la normalidad. ¿Y esto cómo lo vamos a ver clínicamente? Vamos a ver que el paciente puede lograr una actividad física normal con nulos o mínimos efectos adversos desencadenados con esta actividad, que no va a tener una gran cantidad de efectos adversos a la medicación o que estos van a poder ser manejados con medidas básicas y en especial un hincapié que se debe hacer en esta parte del tratamiento es la educación. Debemos educar a los padres de los pacientes y que estos también enseñen a sus hijos sobre la gravedad de la enfermedad y sobre cómo deben utilizar sus medicamentos. Muchas veces es complicado, especialmente en niños que están entrando a la adolescencia, la utilización de inhaladores. Muchos han visto que son motivo de bullying en algunos casos estos niños, pero deben comprender que son medicamentos que pueden evitar una crisis asmática y por tanto el fallecimiento de estos pacientes. Para esto que nosotros tenemos,
vamos a tener dos tipos de medicamentos: los fármacos de rescate o alivio y los fármacos de control. Entre el fármaco de rescate de alivio, el que me interesa que utilicen, el que está disponible en nuestro país casi todo el año, es el salbutamol. Son los beta 2 agonistas de acción corta, que los denominan o los han debido encontrar alguna vez como SABA, ¿sí? Estos tenemos dos presentaciones en el medio: el que viene en aerosol y los que vienen para nebulizar. Ambos muy efectivos, ¿sí? El que más frecuentemente van a encontrar ustedes es la presentación en aerosol. En cuanto a los fármacos de control, nosotros tenemos múltiples opciones, pero los primeros son los corticoides, luego vienen los antileucotrienos y los beta-adrenérgicos de acción larga, como el salmeterol. Hoy en día se ha visto que la combinación de estos medicamentos es muy útil. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos es la unión de adrenérgicos de acción prolongada con corticoides, como el salmeterol-fluticasona, que es uno de los medicamentos más utilizados en las exacerbaciones, perdón, el control del asma en estos pacientes. ¿Y cómo se utilizan? Pues primero vamos a ver que cuando el niño tenga crisis, van a utilizar beta-adrenérgicos de acción corta, salbutamol, que van a enseñar cómo se aplica a los padres y los padres a los niños. Cuando ustedes ya tengan un asma diagnosticado, un asma con alta probabilidad y requieran dejar medicamentos para acción larga, es decir, que hayan clasificado que tiene un asma persistente de leve, moderado a severo, ustedes deben utilizar o corticoides inhalados o asociados de corticoides con adrenérgicos de acción larga. Como pueden ver, aquí están muchas guías que nos van a hablar de la dosis, ¿sí? Las guías del anglosajonas nos van a hablar de dosis un poco más bajas. Las guías de la JINA, que actualmente sí clasifica usualmente entre 6 y 11 años, y algunas guías europeas. Sin embargo, la más utilizada, la fluticasona sobre la beclometasona. Lo que deben comprender es que estos medicamentos tienen efectos adversos y que ustedes tienen que detectarlos también a tiempo para que los padres no suspendan el tratamiento en los niños que ustedes han detectado. Lo más frecuente que ustedes pueden tener son los efectos locales y en ellos la candidiasis oral. Y esto se va a dar por la utilización de corticoides inhalados. Entonces, para evitar esto, ustedes ¿qué indican? Un correcto aseo bucal. Tiene que lavarse los dientes, idealmente después de que utilice lo que son sus aerosoles, y tiene que hacerlo de manera adecuada. Hoy en día se pueden utilizar ya en los niños que están un poquito mayores de 3 años, lo que son los enjuagues bucales con nistatina, de manera frecuente o hacer solamente enjuagues con nistatina para evitar este síntoma. Menos frecuentes, pero que todavía se presentan en una gran cantidad de pacientes, una tos irritativa o disfonía. Esto a veces se da más con la beclometasona que con la fluticasona. Entonces, lo que deben hacer con la presencia de estos es modificar el tipo de corticoide y si no, elegir otro compuesto. En cuanto a los sistémicos, como ven, son muy poco frecuentes lo que es la simulación temporal del eje córtico suprarrenal. Ustedes quieren minimizarlo con síndrome de Cushing. Es básicamente los reportes son mínimos, entonces no puede ser una razón por la cual ustedes no quieran manejar corticoides en estos pacientes. Y lo que es extremadamente menos frecuente, pero que sí vemos que muchos médicos dicen a las mamás porque tienen un mal concepto del uso de corticoides, es que se van a quedar pequeños porque van a generar un retraso del crecimiento, que van a hacer que sus huesos sean de menor calidad, que los van a dejar ciegos.
Entonces, a veces nosotros como pediatras o los neumólogos infantiles indican los corticoides y médicos generales, personal de enfermería dicen, no, es que no va a crecer, va a tener estos problemas. Vean que son extremadamente poco frecuentes y eso solo se dan en casos muy puntuales. Entonces, del que tienen que conocer y manejar es esto. Es muy probable que las madres les reporten como una capa blanquecina en la lengua o en los carrillos, solamente el aseo bucal y eso va a bastar. Ahora bien, nosotros tenemos que hablar de lo que es un tratamiento escalonado. Y para eso, vamos a ir. Si nosotros tenemos un asma intermitente, es decir, como hemos visto en una de las primeras tablitas, que los síntomas son menores cada 2 semanas, que no presenta síntomas nocturnos, no hay sibilantes, no tiene problemas, no tiene fármacos controladores. Es decir, no hay adrenérgicos de acción larga, no hay. Lo único que se utiliza en estos niños, y se explica, es utilizar adrenérgicos de acción de acción corta, perdón, el salbutamol, como medida de rescate durante los episodios de crisis que este tenga. Si nosotros, caso contrario, ya tenemos pacientes que presentan un asma persistente leve, ahí ya tenemos que empezar a administrar corticoides para prevenir que esta enfermedad vaya avanzando y prevenir que estas crisis ocasionen problemas. Entonces, la primera elección, un corticoide diario a dosis bajas. La fluticasona 2 veces al día, con un puff cada 12 horas, es más que suficiente. Si con esto no controlamos o por X o Z motivo nos diera alguna reacción adversa, tenemos los antileucotrienos o corticoides intermitentes, que esto idealmente lo maneja el neumólogo. Antileucotrienos tenemos en el medio, pero son bastante caros y no son parte de la lista nacional de medicamentos, entonces no podemos utilizarlos de manera frecuente. De igual forma, si nosotros tenemos un asma persistente moderado, vamos a tener como primera elección los corticoides inhalados a dosis moderada, pero va a ser doble dosis de la anterior. Si en la primera hacíamos un puff cada 12 horas, en la segunda 2 puffs cada 12 horas y eso basta. Y por último, si tenemos asmas que se encuentran persistentes, graves, usualmente deben derivar al neumólogo pediatra porque ya debe estar ese niño con corticoides o está en una crisis asmática que el salbutamol no está siendo suficiente y posiblemente requiera internación su paciente. Este es un esquema que nos va a ayudar a evaluar a los pacientes. Tenemos que si hay pacientes con síntomas respiratorios, que si son los síntomas típicos de asma, tenemos dos opciones. Si nosotros vemos que sí, vemos una historia clínica detallada, un examen físico detallado. Si con esto se respalda el diagnóstico de asma, ya debemos indicar pruebas de función pulmonar. Y si con esto se confirma, ya podemos catalogado la gravedad y tratar el asma. Si los síntomas no son totalmente indicativos, podemos hacer pruebas adicionales, buscar la característica de estos síntomas. Si con esto se confirma el diagnóstico, vamos a un tratamiento. Si no, hay que volver a repetir, volver a vigilar las características porque también tenemos otras enfermedades inmunoalergénicas que desarrollan asma. Y por último, algo que sí me gustaría que vean y aprendan es cómo se utiliza de manera correcta el salbutamol por aerocámara. Por experiencia propia he visto que muchos del personal de salud no conoce cómo se debe administrar a los niños, ¿sí? No conoce cómo se coloca el salbutamol de manera correcta. Para eso tenemos un pequeño video que les va a enseñar.
Como pueden ver,